Amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Dios, paz a vosotros. Es un gusto nuevamente, mis hermanos, poder dirigirme a ustedes por medio de este video y poder compartir, mis hermanos, algunos pensamientos, algunas ideas de cómo poder presentar esta lección este próximo sábado ante nuestros hermanos de la varonil. El título de nuestro cuaderno en sí, mis hermanos, es El varón, un ser tripartita. ¿Cuántas veces nos hemos puesto a reflexionar, mis hermanos, en nuestra persona, en nuestro ser? Quizás no lo hemos hecho, quizás algunos de nosotros lo hemos hecho muchas veces, pero en ocasiones no alcanzamos a conocernos a nosotros mismos. Lo que Dios ha hecho con nosotros, cómo nos formó, cómo somos creados, para que le alabemos, para que le glorifiquemos. Y pues en ese título, mis hermanos, de este cuaderno, hoy yo quiero compartir con ustedes el título de esta lección que tiene, bueno, que tenemos por título El pensamiento como proceso cognitivo. El pensamiento como proceso cognitivo. Eh, Todos sabemos lo esencial, quizás. Muchas veces, bueno, sabemos que hay en nosotros pensamientos buenos, hay pensamientos malos, pero ¿cómo es que procesa nuestro cerebro la información que nos rodea, la información que adquirimos? Entonces es una parte importante, porque la escritura, bueno, el texto lema, voy a decirlo, de nuestro cuaderno, pues nos habla de que todo nuestro ser entero debe ser dedicado hacia nuestro Dios, nuestro espíritu, que es nuestra mente, mis hermanos, el corazón, y pues también nos habla de nuestro cuerpo y también nos habla del alma. Entonces, son pues algunos puntos que ya vimos en lecciones anteriores y que vamos a estar viendo el desarrollo de todo este cuadro. Entonces, quiero, mis hermanos, presentarles pues algunas diapositivas que tenemos por aquí. Ok, a ver, nada más permítame que podamos presentar estas. Caray, ya estaba yo hasta el final. Soy malo con esto de la tecnología. Tenemos por aquí entonces la primera diapositiva, mis hermanos. Dice, el pensamiento como proceso cognitivo es la lección que yo les comentaba. Y el objetivo de esto es que vamos a analizar el proceso de la creación de pensamientos para aprender a ordenar nuestro comportamiento como hijos de Dios. Entonces, ese es el objetivo de nuestra lección hoy. Vamos a analizar nuestros pensamientos para ordenarnos delante de nuestro Dios. Y nos dan una lectura bíblica, mis hermanos, que encontramos en Proverbios, capítulo 1, versículos del 1 al 6, y que dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia y juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender parábola y declaración,
palabras de sabios y sus dichos oscuros. Entonces, aquí el rey Salomón nos está hablando de cómo es que podemos entender sabiduría y doctrina, razones prudentes. Los proverbios que escribe este rey, pues son un consejo, son consejos para nosotros. Pero también nos hace sabios, nos hace inteligentes. Pero el versículo 5, hermanos, dice, oirálo el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Entonces nos lleva a reflexionar en que, pues es 1000 veces mejor buscar esa sabiduría que viene de Dios. Pero ¿cómo vamos a encontrar esa sabiduría? Bueno, por medio de su ley, por medio de sus mandamientos. Y esa ley y esos mandamientos, mis hermanos, es lo que debe de haber en nuestra mente, en nuestro corazón. Hijo mío, dame tu corazón. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque estamos hablando de los pensamientos, mis hermanos. Nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestro espíritu, debe de estar enfocado hacia nuestro Dios. Y entonces estos versículos nos están llevando hacia allá. Nos dan también, mis hermanos, un versículo de memoria. El corazón del el entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Otra vez, está haciendo referencia a qué? A la mente, a esos pensamientos que deben de estar dirigidos hacia nuestro Dios. El desarrollo de esta escuela, mis hermanos, pues nos va a ayudar un poquito a analizar todo esto que estamos viendo, tanto en la lectura bíblica como en este versículo para memorizar. Dentro de los párrafos nos encontramos entonces que el proceso cognitivo son las operaciones mentales que realiza el cerebro. Fíjense bien, son operaciones mentales que realiza el cerebro para procesar información. Mediante estas operaciones, el cerebro trabaja con la información que le rodea, la almacena y la analiza para tomar las decisiones correspondientes. Y en este primer párrafo se nos presenta una situación o un ejemplo en relación a Satanás y Eva. Eva tenía una información. Cuando Satanás se presenta ante Eva, ella, fíjense bien lo que contesta basado en lo que dice Génesis capítulo 3, versículos 2 al 3 y luego también el versículo 6. Dice que cuando Satanás se presenta ante Eva, esta recupera la información que ya había adquirido y contesta de la siguiente manera. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis en él, porque no muráis. Esa es la información, o eso es lo que tenía Eva en su mente, en su cerebro. Cuando se presenta Satanás, ella contesta en base a la información que ella tenía. Pero hay algo más. Este ser, Satanás, con sus mentiras, le da más información. Y aquí hay algo importante. Aquí hay algo importante porque ciertamente ella tiene una información, contesta en base a esa, Satanás le da otra información y ella toma una acción. Si nos regresamos un poquito al principio, dice los procesos
cognitivos son las operaciones mentales que realiza el cerebro para procesar información. Nuestra mente, mis hermanos, procesa miles de pensamientos, bueno, muchos pensamientos, digo miles, eh, pueden ser muchos más. Hay personas que se dedican al estudio que se dedican a esto, y ellos mencionan que millones de pensamientos pasan pues por nuestro cerebro. Almacena, codifica, acciona. Y aquí vemos a una mujer contestando en base a lo que sabía, pero que le dan más información y entonces ya, ¿qué pasa? Ya hay una acción en base a lo que su mente procesó. Párrafo 2. El pensamiento es como una entrada y salida, producto de los sentidos. Dios hizo al hombre bueno, pero fue la mala decisión del hombre que lo llevó a adquirir conocimientos del bien y el mal. ¿Por qué? Por su desobediencia, mis hermanos. Eh, Tenemos un texto aquí en San Lucas y es basado en lo que tenemos, mis hermanos, en el párrafo 2, donde nos habla, dice, el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Así que es nuestra decisión llenar nuestra mente de toda información buena, o es nuestra decisión también de llenar nuestra mente de información mala. Pero algo es cierto, lo que hay en nuestra mente, de eso sacamos. Si es bueno, pues sale bueno. Pero si es malo, de la misma manera, hablamos. Pero si es, entonces aquí lo que nos está presentando y lo que nos está diciendo es decisión de nosotros que tengamos en nuestra mente pensamientos buenos. ¿Cómo vamos a obtener esos pensamientos buenos, mis hermanos? Por medio de la escritura, por medio de la palabra de nuestro Dios, por medio de la ley de nuestro Dios. Es la única manera en la que nosotros podemos llenar nuestra mente de pensamientos buenos. No hay otra forma. Y es nuestra responsabilidad. Es tu responsabilidad, hermano, varón. Como cabeza de hogar es mi obligación nutrirme de buenos pensamientos basados en la ley de Dios, para que mis hijos y esposa sean un reflejo de mí. Hagamos del proceso cognitivo a través de la lectura bíblica, predicaciones, actividades en la Iglesia de Dios, un medio para crecer en el Espíritu y así mantenerlo irreprensible delante de Dios. Y pues tenemos un texto por aquí que es en Salmo capítulo 113, versículos 17 al 18. Antes también tenemos un texto, mis hermanos, que el Salmo 119, 11, que dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Dónde? En mi corazón, en mi mente. Cuando nosotros nutrimos nuestra mente de la ley de nuestro Dios, hermanos, hablamos conforme a ello. Pero es necesario entonces llenar nuestra mente de cosas buenas. ¿Qué es lo bueno? La palabra de nuestro Dios. Es un poco difícil quizás entenderlo de esa manera, pero en estas primeras escuelas, dos más que vienen, pues vamos a estar hablando de eso, de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestro corazón, que es ahí donde se almacenan, mis hermanos, todos estos pensamientos. Hay un recurso para profundizar.
y se encuentra en la página Universitat Calemani, que nos explica. Los procesos cognitivos son clave para entender cómo actuamos y cómo funciona nuestro cerebro. Estos están clasificados en procesos de cognición básicos y superiores. Procesos de cognición, procesos cognitivos básicos. Veamos por aquí. Es un proceso cognitivo básico, dice, condición necesaria para el posterior procesamiento de información. Y estos procesos, mis hermanos, son sensación, percepción, atención y memoria. Y los procesos cognitivos superiores, dentro de ellos está el pensamiento, el lenguaje y la inteligencia. Este es aquel que se hace o se desarrolla en base a los procesos cognitivos básicos. Vamos a explicar un poquito más adelante acerca de ellos. Entonces, pero toda esta información que nosotros tenemos aquí es para que entendamos un poquito de cómo está o cómo funciona nuestro cerebro, cómo procesa toda esa información, cómo procesa todos esos pensamientos. Pero nos llevan a hacer una acción, y esa es la parte importante de todo esto. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo, mis hermanos? ¿De qué nos estamos llenando? ¿De qué estamos llenando nuestro cerebro? Investiga el significado de las palabras que a continuación se enlistan y comenta con la congregación varonil cómo pueden ayudarte para crecer en tu espíritu. Aquí están, mis hermanos. Veíamos aquí decíamos las palabras que encontramos es sensación, percepción, atención, que son memoria, las básicas decíamos, y las superiores que encontramos los pensamientos, el lenguaje y la inteligencia. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros como seres humanos diferentes de todos los demás seres, mis hermanos? Porque algunos de los básicos, pues los compartimos con algunos otros seres. Pero nosotros como seres humanos, hay algo diferente entre todos esos seres humanos. Porque tenemos pensamientos, porque podemos hablar, porque tenemos la inteligencia. Dios nos ha dotado de todos ellos. Pero entonces decía, si me regreso un poquito atrás, dice que es una reflexión y un análisis. ¿Qué vamos a hacer con esta reflexión y análisis? Ustedes van a investigar el significado de cada una de estas palabras y las van a comentar con la congregación varonil, pero deben de tener un objetivo. Deben ayudarte a ti para hacer crecer tu espíritu. Aquí entonces yo presento la definición de estas. Sensación es aquella que registra, mis hermanos, información por medio de los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? El gusto, el tacto, el olfato, la vista, el oído. Entonces aquí se encuentran estas, son las más básicas. Sensación, dice, es la que registra información por medio de los sentidos. Percepción nos permite interpretar nuestro entorno. Esto es por medio de los órganos sensoriales. Atención
nos permite seleccionar y concentrarnos en estímulos importantes. Las memorias permite codificar, almacenar y recuperar información del pasado y la traemos al presente. ¿Y para qué nos sirven las memorias? Pues esa información que tenemos ahí en nuestro cerebro, cuando la tenemos que expresar, viene a nosotros, viene a nuestra mente y lo decimos. ¿Qué es lo que pasó con Eva precisamente? Trajo esa información, esas memorias que tenía y le dijo a Satanás lo que ya vimos anteriormente. Hay una réplica y ya bueno, hay una acción también. Pensamiento permite tomar decisiones, resolver conflictos y generar ideas. Los pensamientos, hermanos, nos llevan a tomar decisiones, nos llevan a resolver algunos conflictos y también pues, nos ayudan a generar ideas. El lenguaje es la capacidad de expresar sentimientos y pensamientos a través de la palabra. El ser humano, mis hermanos, es el único capaz de poder expresar lo que siente, de poder expresar lo que piensa, y todo esto por medio de la palabra. Y luego tenemos por último la inteligencia, es la facultad de la mente que permite razonar, entender y tomar decisiones ante circunstancias que se presentan. ¿Quién tiene esto? Pues solamente el ser humano, mis hermanos. Dios nos hizo con esa capacidad. Pero aunque nos hizo con esa capacidad, también nos hizo con la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Libre albedrío. Y todos y cada uno de nosotros tenemos eso, que podemos tomar nuestras propias decisiones. ¿De qué estás llenando tu mente? ¿De qué estás llenando tu corazón? Acuérdense lo que dice la Escritura y lo vimos anteriormente. El hombre bueno, ¿qué saca del corazón? Lo bueno. El hombre malo, obviamente, sus malos pensamientos que hay. Nosotros, mis hermanos, ustedes, tienen la facultad, por medio de esos pensamientos, o por medio de la mente, perdón, por medio del rechazar o aceptar. Es decisión de cada uno de nosotros. Yo no puedo pensar por ti, ni tú puedes pensar por mí, ni tampoco puedes actuar por mí, ni yo por ti. Es algo que tú tienes que hacer. Pero nuestro Dios nos está pidiendo entonces nuestro corazón, nuestra mente, que es lo mismo. Y nos está diciendo que le demos nuestro corazón. La Shema, una lectura que nosotros leemos cada sábado, lo menciona de esa manera. Y amarás a tu Dios de todo tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón. Dios quiere nuestro corazón, mis hermanos. Pero, pues ya es decisión propia. Responsabilidad. Enlista 5 actividades con las palabras mencionadas en la sección anterior que nos ayudarán a mejorar actitudes delante de Dios. Describe tu pensamiento y la acción a realizar. Yo solamente les menciono una aquí. Y se me viene a la mente falta de conocimiento. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues con mi familia, diario, tomar un versículo, reflexionarlo, analizarlo,
Y con la información que ya tenemos quizás de ese capítulo, dije versículo, ¿verdad? Es capítulo. Con la información que ya tenemos de ese capítulo, reforzarlo para que en nuestra mente, en nuestro corazón, solamente exista la palabra de nuestro Dios. Debemos de presentarnos íntegros delante de nuestro Dios, sin reprensión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando tú, mi hermano, cuando yo, llenemos nuestra mente de cosas buenas, de cosas buenas. Yo espero que este video nos sirva, pero sobre todo, mis hermanos, estas lecciones que son muy buenas, que nos ayudan a reflexionar sobre nuestro ser, sobre nuestra persona, sobre nuestro ser interior. Y nos está diciendo que todo tú, todo tu ser sea entero, sea guardado para nuestro Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? La única forma de lograrlo, mis hermanos, es que nuestra mente esté llena de cosas buenas. De otra manera no lo vamos a poder lograr. Entonces, cuando nos habla aquí de el pensamiento como un proceso cognitivo, pues nos está hablando precisamente de eso, de que nuestra mente debe de estar llena de cosas buenas, para que cuando tengamos que dar razón de algo, lo hagamos con conocimiento. Ciertamente Eva lo hizo con conocimiento. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue llevado al desierto, todo lo que le contestó a Satanás fue con la escritura. ¿Pudo tomar acciones diferentes nuestro divino maestro? Sí las pudo haber tomado, pero tomó las correctas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios estaba en su corazón, estaba en su mente. Y en base a lo que había en su mente, contestó. Es lo mismo para nosotros. Debemos de contestar basado en lo que hay en nuestra mente, pero solamente lo bueno. Vamos a llenarnos, hermanos, de la ley de nuestro Dios, del conocimiento de nuestro Dios, que es la única forma que podamos mantener nuestro ser entero y sin reprensión. Yo espero que esto nos sirva. Paz a vosotros.